El tribunal estaba lleno de expectación, y un aire palpable de tensión llenaba la sala. Las sillas estaban ocupadas, cada una, al borde del nerviosismo, mientras los espectadores murmullaban suavemente. Había tantos rostros, de diferentes edades, todos ahí, esperando escuchar la voz de una niña que, a pesar de su corta edad, iba a revelar verdades impactantes que podían cambiar el rumbo del juicio. La luz tenue del tribunal, junto con el sonido del papel moviéndose, creaba una atmósfera que casi se podía tocar. Todos estaban en silencio, ya listos para escuchar lo que esa niña tenía que decir. Como parte del proceso, la gente se preguntaba sobre su historia, sobre sus experiencias, y lo que la había llevado hasta ese momento crucial en el que iba a declarar. Cada minuto que pasaba, aumentaba la intensidad de la espera, mientras algunos jurados intercambiaban miradas de incredulidad. La puerta se abrió, y la niña empezó a declarar, con una expresión seria en su rostro. En ese momento, un escalofrío recorrió la sala y los murmullos cesaron, dejando solo el sonido de su respiración. La niña, con voz temblorosa, pero decidida, tomó asiento frente al estrado. La audiencia se inclinó hacia adelante, anticipando cada palabra, cada sílaba, con la esperanza de que su testimonio no solo respondiera a preguntas, sino que también desvelara la complicada trama detrás de este juicio. Amigos y familiares, todos sentados con una mezcla de ansiedad y apoyo, sabían que su declaración podría alterar no solo el juicio, sino también sus propias vidas. Antes de que comenzara, los corazones de todos latían al unísono, como si fueran uno solo esperando escuchar la verdad. Si te sientes inspirado, no olvides suscribirte al canal, porque, en un mundo lleno de incertidumbres, siempre hay una historia que vale la pena contar. Así que, dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto. La niña, a quien todos estaban esperando, se llamaba Valentina. Desde muy pequeña, siempre había sido una niña muy observadora, a pesar de su corta edad. A menudo, veía cosas que los adultos pasaban por alto, las pequeñas sutilezas, las miradas furtivas. Su madre, una mujer fuerte, siempre le había enseñado a hablar, a nunca callar lo que veía. La verdad es poderosa, solía decir su madre, y esas palabras resonaban en la mente de Valentina, especialmente en momentos como este. Valentina no solo era conocida por su inteligencia, sino también por su valentía. Había enfrentado situaciones difíciles en su vida. Desde un accidente que dejó marcas en su pequeña alma, hasta la dolorosa pérdida de un ser querido, cada experiencia le había forjado un carácter audaz y audazmente sincero. De hecho, el relato que estaba a punto de compartir no era solo su testimonio, era un grito de justicia que podía cambiar el curso de todo este juicio, y tal vez incluso de su propia vida. Todo el tribunal había oído fragmentos de su historia, rumores que circulaban desde hacía meses, pero nadie sabía lo que realmente había vivido Valentina. La fiscalía había hecho su trabajo, pero la incriminación más potente, la que podría consolidar o derribar el caso, estaba en las manos de esta niña. Su voz, aunque tierna, poseía un peso increíble que todo el mundo estaba ansioso por escuchar. Y mientras cada uno esperaba, uno podía sentir cómo la tensión aumentaba en el aire, era como si todos contendieran la respiración. Los años de sufrimiento que había acumulado en su corta vida, se manifestarían en ese momento. Cuando comenzó a hablar, las palabras que brotarían de sus labios no serían solo recuerdos, serían verdades que cortarían profundamente, pasto seco en llamas. Valentina sabía que esta era su oportunidad, su momento de brillar, de revelar, de liberar todas esas emociones que había guardado durante tanto tiempo. No era solo una niña frente a un tribunal, era la voz de aquellos que no podían hablar, una portadora de verdades ocultas. La importancia de su testimonio no podía subestimarse,
ya que lo que iba a revelar podría afectar no solo el juicio, sino también a cada persona presente en la sala. La mirada de Valentina se encontraba, ahora, con la de algunos de los jurados, y en su interior, sintió un remolino de emociones. La vulnerabilidad era evidente, pero al mismo tiempo, había una chispa de determinación que iluminaba sus ojos. Cada segundo que pasaba, su valor crecía, y el tribunal permitía que la emocionalidad del momento se enraizara, creando una atmósfera casi mágica, donde la verdad se entrelazaba con el deseo de justicia. Con una última respiración profunda, Valentina estaba listas sus palabras, listas para ser reveladas. En ese momento, todos comprendieron que la niña que estaba por declarar no era solo una testigo, era una esperanza. Valentina respiró hondo, y cuando empezó a hablar, su voz tembló por un momento, pero se mantuvo firme. Yo tengo algo que contar, algo que ha estado oculto durante mucho tiempo. Cada palabra emergía con la intensidad de su verdad, y los miembros del tribunal inclinaron la cabeza, escuchando con atención. Las miradas expectantes de la audiencia estaban fijas en ella, como si alientan a que continuara, a que desnudara sus pensamientos y sentimientos. Cuando tenía 7 años, fui a una fiesta de cumpleaños, y allí conocí a alguien que, de una manera que nunca voy a olvidar, me hizo sentir asustada. Su voz se convirtió en un susurro que resonó en la sala, y los murmullos previos volvieron a tomar fuerza entre los espectadores. Algunas personas intercambiaron miradas de sorpresa, mientras que otros parecían estar en shock. Valentina se detuvo un momento, buscando en los rostros de los jurados y los asistentes la fortaleza para seguir adelante. Ese día cambió todo para mí. No era solo una fiesta, era el comienzo de un gran secreto que necesitaba guardar, continuó Valentina, su tono temblando ligeramente. Nadie sabía, que después de eso, comenzaría a recibir mensajes que me decían que si hablaba, me harían daño. En ese preciso instante, una atmósfera de inquietud se esparció por todo el tribunal, ágilmente sustituyendo la curiosidad por una profunda preocupación. Yo sabía que no podía decirle a nadie, no podía poner en peligro a las personas que amaba. Así que, guardé silencio, pero cada día que pasaba, el miedo crecía dentro de mí. Y su mirada se oscureció por un momento, como si reviviera esas memorias dolorosas. Valentina hizo una pausa, permitiendo que su testimonio calara en el ambiente, y entonces aventuró una mirada a su madre, que estaba en la sala, antes de continuar. Pero, más sin embargo, un día, decidí que no iba a dejar que el miedo me controlara más. Su voz se volvió más potente, más resonante, mientras compartía el descubrimiento de su valor. El mismo día, el mío, el día en que podía liberar todo, era el día en que yo encontré la fuerza para enfrentar la verdad. Así que lo hice, enfrenté a esa persona, quise que el mundo supiera quién era realmente. La audacia de sus palabras hizo que cada persona en esa sala, incluidos los jurados, reflexionara sobre su propio compromiso con la verdad. Las expresiones de incredulidad eran palpables, los jueces intercambiaron miradas, atónitos por lo que estaban escuchando. Una mujer de la audiencia, que había estado en silencio, ahora comenzó a ahogar un sollozo. Valentina sintió la atmósfera densa, cargada de emociones, y continuó, no fue solo un mensaje, me dijeron que, de ocurrir algo, nadie me creería, y que todos me mirarían con desdén. Su voz se quebró por un instante, llenando el espacio con un silencio pesado. Sin embargo, siguió, aún así, tenía que hablar de esta verdad. En ese momento, el tribunal estaba completamente cautivado. Todos los presentes sentían como cada declaración resonaba en sus corazones. La tensión era palpable,
y la energía que emanaba de Valentina parecía encender una chispa en cada rincón de la sala. Valentina sabía que su testimonio era mucho más que una simple declaración era un acto de valentía que podría desatar un cambio significativo. Mientras sus palabras empezaban a entrelazarse, se hizo evidente que su historia era solo el principio de una revelación mucho más profunda y sorpresiva de lo que nadie podría haber anticipado. Y así, mientras la sala seguía en un silencio escalofriante, Valentina respiró hondo y continuó su relato. Las amenazas, los mensajes, comenzaron a volverse cada vez más oscuros. A veces, recibía fotos de los lugares que amaba, y me decían que no podía dejar que nadie supiera lo que había pasado. Su voz se tornó más intensa, cada palabra llevando consigo la carga de su angustia. Era como si estuvieran siempre observando, siempre presentes, como sombras en mi vida. Se convirtió en un juego de miedo, un juego en el que yo prácticamente estaba atrapada. Y después en la escuela, comencé a sentirme aislada. No quería hablar con nadie, no sabía en quién confiar. Mis amigos, que solían ser tan cercanos, se alejaron sin darse cuenta, y me vi sola ante una tormenta que nadie podía ver, compartió Valentina, su mirada tornándose ansiosa. La presión era tan pesada, que me costó mucho concentrarme en mi vida diaria. Cada risa, cada broma que escuchaba, se sentía como un eco lejano, algo que ya no me pertenecía. Su mirada se desvió por un instante, buscando apoyo en su madre, quien asintió suavemente, animándola a continuar. Un día recibí un mensaje que decía que si no guardaba silencio, me harían daño a mí y a las personas que amaba. Me sentí como una marioneta, movida por cuerdas invisibles, como si mi vida estuviera dictada por miedos ajenos, confesó, la tristeza invadiendo su voz. Tenía que vivir una vida doble, en el exterior, seguía como la niña que todos conocían, mientras en el interior, luchaba contra demonios que no podía compartir. Pero, había un momento que fue un giro en mi vida, continuó, sintiendo que una mezcla de dolor y fortaleza la impulsaba hacia adelante. Un amigo cercano, me preguntó qué me pasaba. Y aunque estuve a punto de mentir, en ese instante decidí que iba a arriesgarme a contarle. Lo hice, abrí la puerta a mi verdad. Fue un acto de desesperación, pero también fue un acto de libertad. Y él fue un ángel. Me escuchó y me dijo que no estaba sola, que podía enfrentar a ese monstruo que me acechaba. Me dio la valentía para que, al fin, hablara, dijo Valentina, dejando que el peso de su confesión se sintiera en la sala. Así que decidí acudir a la policía. Me armé de valor y les conté todo, cada detalle doloroso. Quería que esas sombras desaparecieran, que mi vida volviera a ser mía. Al pronunciar esas palabras, sentía que cada susurro de su verdad resonaba en el corazón de todos los presentes. Pero cuando fui a la policía, en lugar de encontrar apoyo, me encontré con el escepticismo. Ellos no podían creer que una niña como yo pudiera haber experimentado tal cosa. Las miradas de desacreditación me hicieron sentir más vulnerable que nunca, susurró, la incredulidad dibujándose en su rostro. Cada vez que intentaba explicar mi historia, sentía que la traía de vuelta a la oscuridad, a esa caverna de silencio. Era como navegar a través de aguas turbulentas, del miedo a la falta de confianza. Así que tomé una decisión difícil. Decidí luchar, no solo por mí, sino por todas las niñas que podrían enfrentar lo mismo. Sabía que debía llevar esta verdad al tribunal, donde finalmente podría ser escuchada, expresó, el fuego del propósito brillando en sus ojos. Aquí, en esta sala, tengo la oportunidad de crear un cambio, de ser la voz que nunca fue escuchada.
La sala temblaba de emoción, y Valentina presionó sus labios para contener un suspiro. Y ahora, estoy aquí, compartiendo mi historia, mi verdad, y estoy decidida a que nadie tenga que sufrir en silencio como lo hice yo. No estoy aquí solo para buscar justicia, sino para dar a todas las víctimas el valor que alguna vez me faltó a mí, finalizó con su voz resonante. El silencio no es una opción más, y espero que mi testimonio sirva de luz, de esperanza, para aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. La sala se llenó de un profundo respeto, y el eco de su testimonio vibró en el aire como un canto a la valentía y la verdad. La sala del tribunal estaba sumida en un silencio absoluto, un silencio tan profundo que se podía escuchar el latir de cada corazón presente. Las miradas de los jurados estaban fijas en Valentina, sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y empatía. Era evidente que cada palabra de la niña no solo había tocado sus corazones, sino que también había hecho eco en sus conciencias. Algunos jurados intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras, sus rostros, usualmente impasibles, ahora mostraban sorpresa y confusión. Los abogados, que previamente se habían preparado para interrogarla, se encontraron atrapados en una red de emociones. La fiscal, normalmente temida por su aguda agudeza, parecía estar luchando con su propia incredulidad. Sus cejas fruncidas delataban la consternación que sentía al escuchar la historia que Valentina estaba compartiendo. Asterisco, ¿cómo es posible que alguien tan joven haya vivido tales horrores? Asterisco pensó, mientras su mente intentaba procesar las implicaciones de cada detalle que salía de los labios de la niña. Un ligero temblor en su mano delataba la lucha interna que enfrentaba, incapaz de ignorar la fuerza del testimonio. El abogado defensor, un hombre acostumbrado a lidiar con el estrés de los juicios, se mantenía alerta, sus labios apretados en un gesto de concentración. Pero a medida que Valentina continuaba, incluso él, con su pulso rápido, no podía contener un gesto de sorpresa. Asterisco, esto no iba como lo había planeado, asterisco, se dijo, sintiendo que la narrativa de la joven podía amenazar toda su estrategia. Cuando ella mencionó las amenazas que había recibido, él sintió una punzada de preocupación, no solo por su cliente, sino también por las implicaciones más amplias de tal testimonio en la reputación de aquellos en el banquillo. En la audiencia, el aire cargado era casi tangible. La madre de Valentina, con el corazón roto, secaba las lágrimas de sus mejillas mientras los espectadores a su alrededor se movían inquietos en sus asientos, incapaces de contener las lágrimas. Sus expresiones iban desde la pura conmoción hasta una poderosa indignación, reflejando la empatía que sentían hacia la niña que se enfrentaba a su pasado con una valentía inaudita. Algunos asistentes intercambiaron murmullos entre sí, cuestionándose cómo era posible que en un mundo donde se esperaba que los más jóvenes fueran protegidos, Valentina tuviera que ser la voz de quienes no podían hablar. Un hombre de cabello canoso en la esquina de la sala se llevó una mano a la boca, se le notaba en el rostro la lucha por contener un grito de desesperación. Era como si, al escuchar cada palabra, todos regresaran a sus propias historias de dolor, de pérdida y de lucha. Asterisco, ¿qué había pasado con la voz de los niños que deberían ser protegidos? Asterisco, se preguntaron algunos, mientras que otros sencillamente se perdieron en sus pensamientos, abrumados por la verdad que resonaba en la sala. Todo el tribunal era un mar de emociones, cada uno con sus propias interpretaciones del increíble coraje que Valentina estaba mostrando. La intensidad de la situación se intensificó cuando un susurro recorrió el fondo de la sala. «No puedo creerlo», murmuró una mujer, mientras la incredulidad tomaba la delantera en su expresión. A medida que Valentina llegaba a las partes más dolorosas de su relato, la tensión casi podía cortarse con un cuchillo. La atmósfera cargada no solo era una respuesta a su valentía, sino un grito colectivo por justicia, por verdad, y por un cambio necesario ante los horrores que había enfrentado. En ese momento,
La sala entera fue testigo de cómo una niña transformaba su dolor en poder, y en eso, todos siguieron su ritmo, envueltos en la profundidad de sus emociones. Valentina respiró hondo, sintiendo cómo los ojos de todos estaban fijos en ella, expectantes. El aire en la sala estaba tenso, como si cada persona contuviera la respiración. Y luego, fue cuando comenzó el verdadero horror, dijo, su voz temblando ligeramente, pero firme. Después de aquel mensaje, aquel día, supe que no podría vivir en paz, pero no tenía idea de lo que estaba por suceder. Se tomó un momento, dejando que sus palabras calaran en el ambiente. Las amenazas se intensificaron, cada vez más crueles. Recibía fotos de mi casa, fotos que dejaban en claro que estaban observándome. A veces, llegaban notas que me decían, te estamos vigilando, no digas nada, o tendrás consecuencias. Su mirada se endureció mientras recordaba el miedo que había sentido. Nunca supe quién lo hacía, si era un extraño o alguien de cerca, pero esa incertidumbre me carcomía, me hizo sentir atrapada en un juego despiadado del que no veía salida. La audiencia se inquietó al oírlo, y algunas personas intercambiaron miradas nerviosas. Hubo una vez, una noche, en la que pensé que podría escapar. Decidí salir al jardín, cuando de repente, sentí que alguien me estaba siguiendo, narró Valentina, el tono de su voz ahora entrecortado. Mis manos comenzaron a temblar, el miedo paralizaba mi cuerpo, y cuando miré por encima del hombro, vi una sombra. Era como una pesadilla, dijo, haciendo una pausa, sus ojos amplios con terror en ese momento. Corrí, y corrí, sin mirar atrás, ansiosa por llegar a la casa. Pero nunca supe si realmente alguien me perseguía o era solo mi mente, alimentando los miedos que había guardado por tanto tiempo. Esa noche, en la oscuridad, sentí que el miedo se apoderaba de mí, se adueñaba de mis pensamientos. Los gritos internos eran más aterradores que cualquier cosa física que pudiera haberme hecho daño. Ella tragó saliva, atrapada entre las emociones mientras ahora se dirigía a los jurados. Sé que esto podría sonar extraño, pero en esos momentos, lo peor no era el miedo, sino la soledad que sentí. La idea de que nadie estaba a mi lado, de que estaba completamente sola ante este monstruo. El silencio en la sala se volvió casi palpable, como si el aire se comprimiera alrededor de sus palabras. Pero, aunque tenía miedo, decidí que no podía dejar que eso me ganara. Así que empecé a hacer investigación propia, a escuchar, a observar. Aprendí qué días estaban mis amigos en el parque, cuando había más gente alrededor, intentando encontrar seguridad entre la multitud. Valentina alzó la mirada, buscando conexión en los ojos de quienes la rodeaban. Fue así que, poco a poco, me di cuenta de que esto no solo me afectaba a mí, sino también a todos los que amaba, a mi madre, a mis amigos. Y entonces, hubo un evento que cambiaría todo. Un par de meses después de aquellas amenazas, se organizó un carnaval en mi ciudad. Todos estaban tan emocionados, y yo quería ser parte de ello, pero el miedo me mantenía atrapada. Sin embargo, decidí ir, quería ser normal, aunque solo por un día, relató, mientras sus ojos brillaban con el recuerdo. Así que fui al carnaval, intenté disfrutar, reí, pero algo me decía que no estaba a salvo. No podía dejar de mirar a mi alrededor, pensando que cada persona podría ser un peligro. Los asistentes en la sala comenzaron a murmurar entre ellos, tratando de comprender la angustia en su relato. En un momento, cuando estaba en la rueda de la fortuna, vi a alguien. Él estaba allí, y de inmediato, el terror me invadió. Era la misma persona de las fotos, aquella sombra que había visto en el jardín, dijo, sintiendo como el pánico empezaba a filtrarse de nuevo en su voz. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que el mundo se detenía,
y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. En ese momento, supe que tenía que actuar. No podía volver a dejar que el miedo me controlara, así que decidí que era hora de estar lista para enfrentar lo que sea que viniera, se explayó, su voz resonando con determinación. Cuando finalmente bajé de la rueda, fui hacia la policía. Conté lo que había visto, les dije que era para protegerme. Y eso fue lo que me llevó aquí, a este tribunal, el deseo de que otras personas no sienten lo que yo he sentido, compartió con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Desearía que pudiera sacudirme, que pudiera volver a ser la niña inocente sin preocupaciones. Pero era como si abrazar la verdad significara arriesgarlo todo, y así fue como mataron a mi infancia, ahogada por el miedo, continuó, su voz llena de emoción. Mi historia no es solo una historia de miedo, es una historia de supervivencia. Y estoy aquí porque eso es lo que quiero que cada uno de ustedes entienda. Cada palabra que salía de su boca resonaba con poder y sinceridad, incomodando a quien la escuchaba. Cada gesto, cada pausa, era una invitación a mirar más allá de la superficie, a sumergirse en la profundidad de su dolor y su lucha. No guardé silencio, y no puedo guardarlo más. Como yo, hay niños en todas partes que llevan el peso de una verdad insostenible, escondiéndose detrás de sonrisas. Si mi testimonio puede ayudar a abrir los ojos, si puede ayudar a salvar a alguien, entonces no habré hablado en vano, concluyó con fervor. La atmósfera en la sala del tribunal se tornó casi mística, el eco de su verdad se estableció como una resonancia compartida. Todos los presentes sintieron su carga, su valentía, y la importancia de su voz en medio del silencio. Valentina sintió cómo las palabras que había pronunciado resonaban en cada rincón de la sala. Cada confesión era un ladrillo que caía en el silencio que envolvía el tribunal, y así, ese silencio se convertía en un eco profundo de su verdad. Cuando mencionó cómo las amenazas habían oscurecido su vida, un aire pesado abrazó a todos los presentes, como si cada uno de ellos estuviera sintiendo el peso del miedo que ella había soportado. Las lágrimas comenzaron a brotar en algunos rostros, los murmullos se apagaron, y la atención se centró en la niña que había tenido la valentía de hablar. Y entonces, cuando enfrenté mi verdad, sentí una mezcla de alivio y terror, dijo, su voz temblando al recordar. Recuperar el control de mi vida fue como despertar de una pesadilla, pero el miedo seguía siendo un compañero silencioso. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y la sala también parecía contener la respiración en el reconocimiento del dolor persuasivo que ella estaba compartiendo. Algunos miembros del jurado intercambiaron miradas, sus expresiones reflejaban una mezcla de compasión y sufrimiento propio, como si se identificaran con el desasosiego que ella describía. Fue un momento de un silencio cargado, y en esa pausa, una mujer en la audiencia soltó un sollozo, un sonido desgarrador que rompió la tensión y provocó que otros asistentes comenzaran a llorar. Valentina se detuvo, permitiendo que las emociones fluyeran en la sala, entendía que su verdad estaba afectando profundamente a los que la escuchaban. Quiso, por un momento, cruzar la mirada con su madre, quien la observaba con un amor que ahora brillaba en sus ojos llenos de lágrimas. La conexión entre ambas mujeres era palpable, y la madre sonrió a su hija, unas pequeñas sonrisas que decían estás haciendo lo correcto. Y así, Valentina continuó, su voz un poco más firme al hablar de los momentos difíciles. Cada día que pasaba sin hablar, era como si un pedazo de mí estuviera siendo devorado. Pero cada vez que sentía el peso de ese miedo, pensé en lo que significaba guardarlo, compartió, mientras la audiencia se sumía en la profundidad de sus palabras, incapaces de evitar la conexión entre su dolor y el deseo de que nadie más sintiera aquello. En esa sala, la fragilidad de las emociones era tangible, resonando con la lucha interna que muchos ya habían experimentado. La joven hizo una pausa,
y el ambiente quedó inmóvil, casi sagrado. En ese momento, pensé en todas las niñas que, como yo, vivían con ese temor. Imaginé sus rostros, y eso me dio la fuerza para seguir, continuó Valentina, controlando con esfuerzo su voz. Permitió que el silencio se alargara, cada segundo siendo una declaración silenciosa de la importancia de su testimonio. Mientras hablaba, la atmósfera se volvió densa, como si la realidad se estrechara hacia su voz. Volvió a mirarlos y continuó, su expresión entremezclada con fuerza y vulnerabilidad. No me dejé vencer. No, no iba a permitir que ese monstruo me arrebatara la oportunidad de vivir. Cada hora, cada minuto que pasaba, era un recordatorio de que tenía que seguir adelante. La voz de Valentina aumentó de intensidad, y aunque unos escalofríos recorrían su cuerpo, se sintió impulsada a concluir lo que había comenzado. El miedo es poderoso, pero jamás será más fuerte que la verdad. Y por eso, estoy aquí, finalizó, su mirada tan intensa que podría haber cortado el aire denso que la rodeaba. La sala se desbordó de emociones. Algunos espectadores sollozaban en silencio, mientras otros luchaban por contener las lágrimas. Las manos de Valentina estaban temblando ligeramente, pero no de miedo, sino de la liberación que traía consigo. Había compartido dolores que se arrastraban con ella desde el pasado, y al transmitir esa carga, una luz inesperada brilló en su interior. Con cada palabra, no solo se liberaba a ella, sino que también tocaba las vidas de quienes la escuchaban. Mientras Valentina miraba a las personas en el tribunal, notó que muchos no podían ocultar sus propias emociones. Los jurados expresaban asombro y cercanía, sus ojos brillando por el impacto de su testimonio. Uno de ellos, con lágrimas en sus mejillas, se pasó la mano por el rostro, como si intentara secar los vestigios de la incredulidad que había marcado su expresión. Valentina se dio cuenta de que su valentía no solo era un acto de boldness, sino un llamado a la humanidad, a la empatía y a la búsqueda de justicia. Tomó una respiración profunda y, antes de continuar, hizo una pausa para permitir que todos absorbieran su mensaje. Sé que hablar de esto es difícil, pero creo que esto puede ser el principio de algo importante. No soy solo yo quien está hablando, soy la voz de aquellos que no pueden. Quiero que cada uno de ustedes sepa que hay un camino hacia la sanación, pero debemos enfrentar el dolor juntos, concluyó, su tono lleno de esperanza, y mientras hacía efecto en todos, la sala resonó con un silencio que aclamaba su valentía. Finalmente, con una última mirada a su madre, dejó que el silencio dominara la sala, un silencio que resonaba no solo con las palabras que había compartido, sino también con las emociones profundas que habían sido destapadas. La magnitud de su testimonio llenó cada rincón del tribunal, dejando claro que su relato era un profundo eco de la lucha colectiva por la verdad, un momento que cambiaría, quizás, no solo su vida, sino la de tantos otros que habían guardado silencio por demasiado tiempo. La sala del tribunal continuaba llena de un profundo silencio, donde las palabras de Valentina resonaban y producían ecos de reflexión en los corazones de todos los presentes. Era evidente que lo que acababa de compartir no eran solo palabras dichas al azar, había tejido un relato intrincado, lleno de momentos que desnudaban no solo su sufrimiento, sino la fragilidad de la confianza humana frente al miedo y al silencio. Cada elemento de su testimonio era un ladrillo en la construcción de una verdad que muchos habían ignorado. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Valentina habló sobre las amenazas que había recibido. Las palabras "te vamos a hacer daño" no eran simplemente un juego de poder. Este tipo de intimidación se llevaba a cabo con una precisión aterradora que podía quebrar incluso a los más fuertes. El impacto de esas amenazas es algo que muchas víctimas de abuso enfrentan en un silencio doloroso. La voz temblorosa de Valentina al recordar cómo, a tan corta edad, debió cargar con ese peso,
ponía de manifiesto el trauma que no solo afectaba a su infancia, sino que la arrastraba a un estado de ansiedad crónica. Esa ansiedad se intensifica por la naturaleza implacable de lo desconocido, un estrés que llega a ser una compañera constante. Valentina reveló que experiencias como estas pueden llevar a otros a vivir vidas paralelas donde la percepción de la realidad y la verdad se distorsionan, y aquí estaba ella, lista para romper ese ciclo. Otro momento clave que tomó por sorpresa a todos fue cuando Valentina describió su decisión de acudir al carnaval. Aquella ocasión, que debería haber sido plena de risas y alegría, se tornó en un campo minado de miedos y recuerdos. Este contraste entre la normalidad de una celebración y la pesadilla que se desarrollaba en su mente es un reflejo de muchos que sufren en silencio. Todos estos momentos de alegría se convierten en escenarios donde los temores se alimentan. La forma en que ella articuló su lucha interna llevó al tribunal a un espacio de incomodidad, tan familiar para muchos, donde la sombra del abuso toma formas inusuales y a menudo no reconocidas por quienes rodean a la víctima. La historia de Valentina no era solo la de una niña enfrentándose a un monstruo externo, era la de una joven cuya realidad había cambiado drásticamente, perdiendo parte de su infancia en el camino. El momento en que se dio cuenta de que estaba siendo perseguida, de que la persona que había amenazado su vida estaba a su alrededor, no solo alteró su percepción del mundo, sino que planteó preguntas sobre la seguridad en el ámbito que debería ser el más seguro de todos, su infancia. Al compartir ese instante, trajo a la luz la crueldad de las realidades que enfrentan muchos jóvenes, donde la pérdida de seguridad se convierte en un ladrón de la inocencia. A medida que Valentina compartía su relato de vivir con el miedo constante de ser observada, era imposible no pensar en el contexto más amplio, la falta de apoyo que a menudo enfrentan aquellos que buscan justicia. Cuando Valentina llegó a la policía y se encontró con el escepticismo, esa fue una revelación desgarradora que se sumó a la narrativa. La desconfianza que ella enfrentó de quienes estaban allí para protegerla hizo resaltar un tema crucial, es el perpetuo dilema de cómo se cosecha la valentía en la oscuridad. Este momento es fundamental, ya que muestra un sistema que a menudo falla en proteger a sus víctimas, un sistema que a veces se torna incómplice por su inacción. Valentina, a través de su experiencia, ilustró la urgencia de escuchar, de creer y de crear espacios seguros donde las voces puedan ser liberadas. El impacto de cada momento fue palpable, cada uno carga con el peso de una realidad que muchos, desafortunadamente, conocen demasiado bien. En este sentido, su testimonio no solo es un relato personal, es un reflejo de la lucha colectiva contra el estigma del silencio. Valentina había traído una historia que debía ser escuchada, convirtiéndose en el eco de los que aún luchan en la sombra, en busca de la luz que un testimonio como el suyo podría brindar. Su valentía fue, y es, un catalizador para el cambio, un recordatorio de que cada historia, por más oculta que haya estado, merece ser contada y honrada. El tribunal seguía en shock. El eco de las palabras de Valentina aún resonaba en el aire, como un grito silencioso que pedía justicia. Los jurados intercambiaban miradas, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de profunda reflexión. La atmósfera estaba cargada de emociones, y cada individuo parecía atrapado en sus propios pensamientos sobre lo que acababa de escuchar. Valentina, aún con sus manos temblando ligeramente, miró a su alrededor, sintiendo la energía de la sala que la envolvía, pero sabía que ya había hecho lo que necesitaba hacer. Mientras tanto, los abogados comenzaron a discutir entre ellos en un murmullo frenético. La fiscal, visiblemente emocionada, se acercó a su asistente, sus ojos anhelaban captar cada palabra que Valentina había dicho. «Esto es más fuerte de lo que pensábamos», murmuró, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con los papeles en su escritorio. «Debemos asegurarnos de que no se pierda ninguna de estas declaraciones, necesitamos que cada detalle sea registrado correctamente».
El abogado defensor, por su parte, pareció tambalear por la revelación, reflexionando sobre cómo girar la situación a su favor. No podemos subestimar el impacto de su testimonio. Si la historia de la niña se mantiene en el centro, esto podría cambiar todo. La voz de su oponente retumbaba en su mente, mientras buscaba desesperadamente una estrategia. La mirada de Valentina se fijó en el banquillo, donde su madre la animaba suavemente. En ese instante, sintió que toda su valentía valía la pena. El jurado y los funcionarios del tribunal se vieron obligados a confrontar la realidad brutal que había salido a la luz. Y mientras más discusiones se desencadenaban, la gran pregunta que flotaba en el aire era la misma: ¿cómo se habían dejado llevar por el escepticismo antes? La firmeza de Valentina había desmantelado las barreras del cinismo, y la verdad que compartió comenzaba a desmoronar los eslabones de la incredulidad. Mientras tanto, algunos miembros de la audiencia estaban en pie, incapaces de contener su emoción. La mujer que había llorado antes ahora secaba las lágrimas con un pañuelo, y en la esquina, un grupo de personas discutía entre sí, expresando su apoyo a la niña y condenando lo que había vivido. La voz de la justicia empezó a resonar, y un sentido de unidad se cultivó entre los presentes, llevándolos a un punto de reflexión sobre la sociedad en la que vivían y cómo muchas veces se desvían las miradas ante el sufrimiento ajeno. Sin embargo, la salida de Valentina del estrado fue un momento cargado de simbolismo. A medida que se alejaba, los aplausos comenzaron a brotar de un rincón de la sala, resonando como un eco de alivio y reconocimiento. La gente la animaba, no solo por su valentía, sino por ser la voz que muchos anhelaban escuchar. Su madre la abrazó con un amor que parecía absorber todo el dolor de esos años de adversidad. En ese instante, el tribunal parecía haberse transformado en un santuario, donde la luz de la verdad brillaba más que nunca. Valentina se volvió para mirar a la audiencia una vez más, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, había una chispa de esperanza allí. Los jueces y los miembros del jurado comenzaron a hablar entre ellos, sus voces bajas pero firmes. Nuestra decisión sobre el futuro del caso depende de darle el peso necesario a su testimonio, decía uno de los jurados más experimentados, mientras todos asentían en acuerdo. La gravedad de las palabras de Valentina había sembrado cuestionamientos sobre la credibilidad de cualquier defensa que pudiera surgir, llevando a todos a considerar que lo que podrían haber visto como un simple caso de acusación ahora se había convertido en un movimiento hacia la justicia. La tensión en la sala, una vez palpable, comenzaba a transformarse en una especie de determinación colectiva. La verdad había sido expuesta, y aunque la herida aún estaba fresca, en el aire flotaba una sensación clara: la lucha por la justicia apenas comenzaba. Mientras Valentina se alejaba del estrado, el peso de su testimonio no solo resonaba en el tribunal, sino que comenzaba a gestarse un cambio más amplio, un cambio que podría afectar vidas más allá de estos muros. La declaración de Valentina no solo transformó su propio camino, sino que también planteó preguntas inquietantes sobre el sistema judicial y su capacidad para proteger a las víctimas. En un contexto donde las voces de los más jóvenes a menudo son ignoradas, su testimonio llamó la atención sobre la necesidad urgente de una reforma en la manera en que se manejan casos de abuso. En lugar de ser una simple historia de una niña frente a un tribunal, se convirtió en un reflejo de un sistema que debe permitir que la verdad salga a la luz sin reservas. Y es que las palabras de Valentina son un faro para todos los que se sienten impotentes, un llamado a la acción para que los abogados, jueces y toda la comunidad jurídica consideren el peso de las palabras que a menudo son desechadas. Lo que escuchamos en el tribunal es un eco de lo que ocurre en tantas otras salas, en toda la sociedad. Vale la pena considerar cuánto tiempo se ha desperdiciado en controversias legales cuando los testimonios de las víctimas podrían haber sido el punto de partida para un cambio significativo.
La valentía de Valentina pone de manifiesto la importancia de escuchar a los niños, de creer en su verdad, y cuestiona al sistema existente, que a menudo prioriza la incredulidad y el escepticismo. Cada asistente en la sala, cada jurado, cada miembro del tribunal, se vio obligado a replantear sus propios prejuicios y su enfoque hacia las denuncias de abuso. Además, la historia de Valentina resuena más allá de este caso particular, abre el diálogo sobre la cultura del silencio que muchas veces permitimos que persista. Este testimonio puede ser la chispa que encienda un movimiento para eliminar el estigma asociado al abuso y las vivencias de los niños que sufren en silencio. La verdadera magnitud de su historia no radica únicamente en las revelaciones que hizo, sino en cómo se convierte en ejemplo, en pauta a seguir para muchos que aún permanecen en las sombras. En un mundo donde las injusticias parecen prevalecer, el valor de Valentina destaca como un recordatorio necesario de que las víctimas tienen derechos, que sus vidas y sus historias merecen ser tomadas en serio. Da likes al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto, porque compartir la historia de Valentina es también compartir el coraje de los que luchan por una voz. Su testimonio es un paso hacia el empoderamiento, no solo de ella misma, sino de incontables otros que han sentido la necesidad de permanecer callados. Este tribunal es solo un microcosmos de lo que necesita cambiar a gran escala, y su historia podría ser el catalizador que lo impulse. Así, Valentina no solo es una testigo, sino una pionera en la búsqueda de justicia para aquellos que, como ella, han enfrentado amenazas, miedo y dolor que no merecen soportar. Lo que ha logrado con su valentía es tan solo el comienzo, y ahora, ante sus ojos, se perfila una oportunidad para reescribir las reglas, para asegurarse de que en el futuro no haya más víctimas. Su legado se establece aquí y ahora, y es nuestra responsabilidad acompañarlo. La sala del tribunal aún resonaba con el eco de las palabras de Valentina. En esos segundos, el impacto de su testimonio estaba siendo procesado por todos los presentes. La audacia que había mostrado al enfrentarse a sus propios demonios y al hacer públicas sus verdades más dolorosas era, sin lugar a dudas, un testimonio del poder que tiene la voz de una niña. Cuando miramos hacia atrás en esta experiencia, es crucial reflexionar sobre lo que realmente ocurrió allí, en esa sala tan llena de emociones. Este no fue solo un litigio formal, fue un tributo a la fuerza que reside en aquellos que han sido silenciados. Valentina no solo relató su historia, sino que se convirtió en un símbolo de valentía para todos los que han enfrentado situaciones similares. Es evidente que su narración tocó el corazón de muchos. El silencio que siguió a sus palabras no solo indicó asombro, sino también un profundo respeto. La certeza de que fue capaz de compartir sus miedos y sufrimientos sirve como un recordatorio de que el silencio no es una opción. Este evento, aunque doloroso, fue una celebración de la resiliencia humana y la búsqueda de justicia. Uno de los momentos más impactantes fue la transformación que ocurrió en la sala a medida que Valentina compartía su testimonio. Sus palabras, impregnadas de emoción y dolor, resonaron de tal manera que la gente no podía evitar sentirse atrapada por su sinceridad. La conexión que estableció con su audiencia, desde su madre hasta los jurados, es una prueba palpable de la empatía que puede surgir cuando alguien decide abrirse. Cuando Valentina tomó sus miedos y los sacó a la luz, creó una atmósfera donde todos éramos invitados a sentir, a reflexionar y a confrontar nuestras propias verdades. Además, la forma en que se desafió al sistema fue uno de los ingredientes más apasionantes de su testimonio. A través de sus relatos, se evidenció cómo a menudo se elige ignorar la voz de una víctima, cuestionando su credibilidad en lugar de apoyarla. Las lágrimas y las expresiones de incredulidad que se pudieron observar en la sala reflejaban este radical cambio que estaba ocurriendo. Valentina, con su coraje, mostró que cada voz cuenta y merece ser escuchada, incluso cuando el mundo parece estar en su contra. Esto no solo levantó la voz de Valentina,
sino que también trajo al frente un debate sobre la necesidad urgente de reformar los sistemas que, en sus fallos, a menudo perpetúan el miedo y el silencio en quienes sufren. Su testimonio fue, por tanto, una invitación a todos para cuestionar la forma en que manejamos tales situaciones. Si a los que callan no se les da el espacio para compartir su verdad, ¿cómo podremos avanzar hacia una sociedad más justa y compasiva? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe llevar consigo como un compromiso hacia el cambio. En resumen, lo que ocurrió dentro de esas 4 paredes no fue solo un juicio, fue un acto profundamente simbólico de transformación y esperanza. Valentina, al elegir hablar, no solo liberó su propia carga, sino que abrió las puertas para que otros también puedan encontrar el valor en sus historias. El efecto de su testimonio se sentirá en más de un nivel. Sus palabras dejaron una huella en los corazones, en las mentes y en el camino hacia el cambio. Al mirarlo todo, queda claro que el evento no termina con la sala cerrada. Valentina ha encendido una chispa que invita a todos a cuestionar, a escuchar y, muy importante, a actuar. Cada mirada atenta, cada lágrima compartida, fue un testimonio del poder de la verdad.